da mucho gusto saludarle y sobre todo que juntos volvamos a considerar la palabra de nuestro Dios. En San Lucas 11, versículo 1, uno de sus discípulos hizo una solicitud al Señor Jesucristo. Enséñanos a orar. Pero sabe, todo esto tiene un contexto, tiene un porqué. Lo que sucede es que los rabinos con frecuencia, ellos escribían oraciones para que después a su vez los discípulos de ellos las repitieran solamente, las recitaran. Pero los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, al ver al Maestro tantas veces orar, ellos veían algo muy diferente, algo muy distinto. Jesús amaba la oración. Usted y yo sabemos ahora por medio de las Escrituras que la oración no deben ser palabras repetidas, solamente recitar algunas palabras sin reflexionar, sin meditar en lo que estamos diciendo, sin entender en lo que estamos diciendo. Prueba bíblica, San Mateo capítulo 6, versículo 7. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. La oración es un modelo, no una liturgia. Modelo significa punto de referencia. La oración simplemente es hablar con nuestro Dios. Qué bendición, ¿verdad? Qué maravilla para nosotros, qué gozo para todos aquellos que ya tenemos esa experiencia. La oración es hablar con Dios, pero en ese hablar con Dios es adorándole y también dejándole saber nuestras preocupaciones, nuestras aflicciones, nuestras necesidades. Y sabe, llama mucho mi atención porque de antemano sabemos que nuestro Dios, al Dios al que servimos, todo lo conoce porque Él es omnisciente, Él todo lo sabe. Antes que nosotros vayamos a pedirle algo en oración, Él ya lo conoce, Él sabe lo que le vamos a pedir. En Salmo 139, 4 nos dice que aún no está la palabra en nuestra lengua y nuestro Dios ya la sabe toda. ¡Qué maravilla! A ese es al Dios que nosotros le servimos y oramos porque sabemos que Él todo lo sabe, todo lo conoce. Entonces, cuando nosotros oramos, admitimos nuestra necesidad de Dios. En otras palabras, estamos dependiendo totalmente del Dios Todopoderoso. Esto es algo maravilloso. Ahora, usted y yo sabemos que solo a través de una relación con nuestro Señor Jesucristo, que eso es el cristianismo, una relación personal con Cristo. Cristo no es religión, Cristo es salvación. Y el cristianismo es una relación personal con Cristo. Y por supuesto, amar su palabra, ser temerosos de su palabra y estar todos los días preparados por si el Señor nos llama a su presencia en cualquier momento. O esperar el arrebatamiento de la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Primera de Timoteo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Es decir, nosotros no nos acercamos a Dios el Padre en nuestro propio nombre. No. Nosotros nos acercamos a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él es el camino al Padre, como nos dice en San Juan capítulo 14, versículo 6. Entonces, la oración no es la forma de obtener lo que nosotros deseamos, sino que la oración es el conducto para dejar que Dios nos dé lo que Él nos quiere dar en su soberana voluntad. ¿Estamos de acuerdo? Porque nuestro Señor Jesucristo lo ordenó. Es una orden divina. Su palabra nos ordena orar. Qué maravilla para nosotros, qué bendición, porque a nosotros nos conviene orar. Estar en comunión con nuestro Dios. Yo quiero que consideremos algunos versículos respecto
a que la oración es una orden divina. ¿Sí? San Lucas 18, versículo 1. Nuestro Señor Jesucristo les refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Qué le parece? Romanos 12, versículo 12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Y sabe, esta palabra constantes significa firmeza y perseverancia. Perseverancia y firmeza en la oración. Sabemos de antemano que nosotros le fallamos muchas veces a Dios, porque la Biblia nos enseña muy claramente, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Pero sabe, Dios es bueno para con nosotros y es tan misericordioso que si un día hicimos el propósito de orar cierto tiempo durante el día, tener hábitos de la oración, tal vez no lo hicimos como lo planeamos o como teníamos planeado hacerlo. Pero al día siguiente, Señor, perdóname, voy a intentarlo otra vez. Y así todos los días, ser constantes, ser firmes en la oración. Consideremos otro versículo, Efesios 6, versículo 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Sabe? Cuando dice orando en todo tiempo, significa con frecuencia necesaria. O sea, siempre. Estoy en esta parte de por qué debemos orar, porque nuestro Señor Jesucristo lo ordenó. Y estamos viendo algunos versículos respecto a esto. El multicitado Primera de Tesalonicenses 5, versículo 17. Orad sin cesar. Orad sin cesar. Esto significa sin interrumpirse o acabarse. ¿Estamos de acuerdo? Un versículo más. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 11. Por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. ¿Qué le parece? Quiero que consideremos un versículo más, uno de los versículos más conocidos, segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces, ¿por qué debemos orar? Porque la palabra de Dios lo establece. Las Escrituras, que es la palabra de Dios, nos ordena orar. A nosotros nos conviene estar orando, estar hablando con nuestro Dios, el creador de nuestra vida, el que nos conoce perfectamente. ¿Estamos de acuerdo? Y sabe, entre otras cosas, del por qué debemos orar, porque siempre debemos orar, todos los días, tener el hábito de la oración. Porque seguramente usted está muy afanado, como muchos de nosotros. Los compromisos económicos, la familia, los compromisos de trabajo, tantas ocupaciones. Hay gente que está siendo muy afligida por cuestiones de enfermedad en su cuerpo. Físicamente tal vez han estado o están sufriendo muchísimo. Precisamente la oración es para dejarle saber nuestras preocupaciones a nuestro Dios. ¿Recuerdan ustedes Job capítulo 7 versículo 1 nos dice, ¿no es acaso brega la vida del hombre? ¿Sí? Entonces, la palabra brega significa estar agitado, ajetrearse o trabajar afanosamente. Eso es la vida del hombre. Entonces, en medio de tantas ocupaciones, de tantas aflicciones, de tantos afanes, tenemos que tener tiempo en la oración. Filipenses 4, versículo 6. Vamos a considerarlo, lo leemos. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración,
en toda oración y ruego con acciones de gracias. Entonces, en medio de eso, Señor, me siento tan afanado y eso repercute en la salud. Dígame si no. ¿Qué mejor momento que olvidarnos de todo lo que hacemos durante el día y tener un tiempo de oración? Un tiempo muy considerable de oración. Señor, me siento afanado, me siento afligido, pero tu palabra me dice: por nada estéis afanosos. La Biblia no nos está diciendo que nunca nos vamos a afanar, por supuesto que no, eso no dice las Escrituras. Claro que eso es lo que provoca los afanes de la vida, la aflicción en este mundo. Pero nosotros tenemos una vía de comunicación directa con nuestro Dios: la oración. Siempre. La respuesta es siempre debemos orar. Primera de Tesalonicenses 5:17 que leímos hace un momento. Orad sin cesar. Orad sin cesar. Y decíamos que significa sin interrumpirse o acabarse. Y sabe, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, él también ordenó, exhortó a los creyentes que debemos orar siempre. Quiero que leamos Efesios capítulo 6, versículo 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos somos nosotros. Santo significa separado del pecado y apartado para Dios. Ahora, por medio de nuestro Señor Jesucristo, Él fue el que hizo esa separación. Su sangre preciosa nos ha limpiado de todo pecado. Amén. Pero ¿sabe cuándo debemos orar? Siempre. Y ahorita leímos, orad sin cesar. Ahora, no significa que debemos orar de manera repetida y sin descanso. No se refiere a eso, sino que debemos tener hábitos de la oración. Señor, gracias por un nuevo día que me das. Usted le da gracias cada vez que abre sus ojos en la mañana, antes de empezar todas sus actividades, y decir: gracias, Dios, porque tú eres el autor de la vida. Y si sigo con vida es porque sigo en tus planes. Tú me permites un día más de vida. Entonces, tener hábitos de la oración. Toma un tiempo de oración en la mañana antes de hacer cualquiera de nuestras actividades, antes de salir a nuestro trabajo, a todo lo que hacemos normalmente. Y sabe, camino al trabajo, dígame si no, ¿cuántos de nosotros, usted seguramente va meditando, va orando en su pensamiento: Señor, ayúdame, te alabo, te bendigo, tú eres santo? Tal vez va meditando usted en la predicación, en el mensaje que se llevó a cabo un día anterior en la reunión, en el servicio, en la iglesia. ¡Qué maravilla!, ¿verdad? Si usted tiene un tiempo de oración a mediodía, en la tarde y no se diga en la noche. ¿Quiere que le dé una prueba bíblica? Solamente una de varias. Seguramente usted lo ha leído. Salmos 55, versículo 17. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Observen, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Habla de una persona que ora a Dios, que siempre durante el día tiene un tiempo programado de oración. Bueno, ¿a cuántos de nosotros nos enseñaron nuestros padres antes de ir a dormir a citar el Salmo 4, versículo 8? ¿Quién no se acuerda? Y hasta la fecha. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Llegamos al núcleo central del tema que hoy estamos considerando, que yo me gozo. ¿Usted se goza? ¿Por qué? Porque tenemos la palabra de Dios. San Mateo capítulo 6, versículo 9 al 13. Lo voy a leer y después lo vamos considerando. Vosotros pues oraréis así. Aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo. De la misma boca de nuestro Señor Jesucristo.
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en San Mateo capítulo 6, versículo 9, comienza con estas palabras. El Señor Jesucristo nos dice lo siguiente: ustedes van a orar así. Orar así. Es decir, ustedes van a orar entendiendo estos conceptos, entendiendo estas palabras, comprendiendo estas palabras. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como dijimos hace un momento, la oración es un modelo, no una liturgia. Pero ¿sabe? La oración es apreciable por su brevedad, por su sencillez. ¿Estamos de acuerdo? Por esa simplicidad que hay en la oración. ¿Por qué? Porque si tenemos a Dios, el Espíritu Santo nos da ese entendimiento para saber que ahora que conocemos su palabra, la oración para nosotros es una de las 3 joyas del creyente. De las 6 peticiones, 3 están relacionadas con Dios y 3 con las necesidades humanas. O sea, aquí podemos ver la misericordia, la compasión, el amor de nuestro Dios para con nosotros. ¿Por qué? Porque podemos ver que Dios nos ordena que le busquemos a Él, que le adoremos, pero también nos dice: yo voy a estar al pendiente y estoy en control completo de todas tus situaciones. ¡Qué bendición!, ¿verdad? ¡Qué privilegio! Entonces, San Mateo capítulo 6, versículo 9, la Biblia nos enseña y Jesús nos dice: ustedes van a orar así, van a entender estos conceptos. Dice: santificado sea tu nombre. Es decir, la oración, ante todo, debe comenzar adorando a nuestro Dios, exaltando su nombre, levantando su nombre. No importa qué tantas necesidades, tantas cargas traiga sobre mi vida. No importa si tengo enfermedades, situaciones económicas, problemas en la familia. Dios lo conoce. Dios lo conoce. Pero no importa qué estemos nosotros atravesando en nuestra vida familiar, personal, de cualquier índole. La oración, al momento de ir a orar y tomar un tiempo de oración hacia nuestro Dios, para nuestro Dios, la oración debe comenzar adorando a Dios, dándole toda la gloria. Señor, te alabo, te bendigo, tú eres santo, tú eres digno de toda la gloria, de toda la honra, Señor. No hay nadie como tú. ¿Estamos de acuerdo? Salmo 103, versículo 1. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Él es santo, Él es santo, Él es santo nuestro Dios. Amén. Y en San Mateo capítulo 6, versículo 10, continuando: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Sabe? La oración, toda la oración, ante todo, se somete a los propósitos de Dios, a los propósitos soberanos de Dios, a los planes de Dios, a que Dios se manifieste en nosotros. ¿Estamos de acuerdo? ¿Recuerdan ustedes aquel pasaje en San Mateo capítulo 26, San Mateo 26, versículo 39, cuando nuestro Señor Jesucristo precisamente oró al Padre? Y Él dijo estas palabras: pero no sea como yo quiero, sino como tú. No sea como yo quiero, sino como tú. Esto revela gráficamente cómo Jesús, en su humanidad, rindió voluntariamente su voluntad a la del Padre. Si nuestro Señor Jesucristo lo hizo, siendo el creador de todo, el Redentor, nuestro único y suficiente Salvador, ¿con cuánta mayor razón nosotros?
Debemos someter todos nuestros planes, todo lo que nosotros querramos hacer en esta vida terrenal mientras Dios nos lo permita. Señor, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Recordemos como dijimos al inicio, la oración no es para decirle a Dios lo que yo quiero que Él haga por mí, sino más bien, Señor, yo quiero que tú cumplas tus propósitos en mí. No son mis deseos, sino tus deseos en mí. No son mis planes, sino tus planes en mí. Cumple tus planes en mí para tu gloria. ¿Estamos de acuerdo? San Mateo, capítulo 6, versículo 11. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dánoslo hoy. ¿Sabe? Este es el momento en la oración, este es el momento para pedirle a Dios por nuestras necesidades. Este es el momento. Comenzamos adorando su nombre, no importa la aflicción. Comenzamos exaltando su nombre. Comenzamos diciéndole, tú eres santo. Señor, haz tu voluntad. En esta oración que estoy haciendo, Padre, cumple tus propósitos en mí. Tú sabes por qué esta aflicción, pero hay un momento en la oración que es este es el momento para pedirle a Dios por nuestras necesidades. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Este es el momento para pedir provisión. Él es nuestro Jehová Jireh, nuestro proveedor. Él todo lo puede. ¿Estamos de acuerdo? Este es el momento para pedirle a nuestro Dios. Hay un orden en la oración, como lo estamos considerando. ¿Usted cree que Dios no sabe de lo que nosotros tenemos necesidad? Por supuesto que sí, lo consideramos al inicio. ¿Recuerdan ustedes San Mateo capítulo 7, versículos 7 al 11? Pedid y se os dará. Aquí la palabra pedid es orar. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla, y al que llama se le abrirá. ¿Quién de vosotros que si su hijo le pide un pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si nosotros siendo malos, ¿cómo nos llama Dios? Siendo malos sabemos dar buenos regalos a nuestros hijos. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial no dará buenas cosas a los que le pidan? Esto es maravilloso. Esto es para gozarnos, créame. Pero en ese todo está sujeto a su voluntad. ¿Estamos de acuerdo? Por supuesto que todo está sujeto a su voluntad. Filipenses 4, versículo 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ese todo está sujeto a su voluntad. Adoramos a nuestro Dios. Amén. Porque Él todo lo puede y Él todo lo conoce. San Mateo capítulo 6, versículo 12. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Aquí, hermanos, y todas las personas que hoy estamos considerando este tema de la oración, los pecadores están en deuda con Dios por haber violado sus leyes. ¿Estamos de acuerdo? Somos salvos los que ahora estamos en Cristo. Pero ¿qué sucede? Señor, perdóname, tal vez ayer te fallé en alguna situación, pero tenemos el Espíritu de Dios que nos convence de pecado, de justicia y juicio, como nos dice en San Juan 16, versículo 8. ¿Estamos de acuerdo? San Mateo 6, versículo 13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Ahora, Dios no tienta a nadie. Dios no tienta a nadie, como nos dice en Santiago 1, versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Ahora, esto no quiere decir que Dios descuenta un poco de justificación de aquellos que hemos recibido el perdón de Dios. Estamos de acuerdo. Sino decirle, Señor, ten misericordia de mí. Quiero que tú me guíes por caminos y sendas de rectitud. ¿Estamos de acuerdo? Primera de Juan 1, versículo 9 nos enseña claramente que si confesamos nuestros pecados,
Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Estamos de acuerdo? Esta palabra confesar significa reconocer el punto de vista divino. Es decir, a lo que Dios llama pecado, yo le tengo que llamar pecado. Pero algo tenemos seguro, la misericordia de nuestro Dios. Señor, límpiame. Somos limpios con su sangre. Hemos sido limpiados con su sangre. Pero todos los días se refiere a un tipo de oración que viene y está considerando una limpieza de toda deshonra. Señor, quita todo lo que hay en mí que traiga deshonra a tu nombre, que traiga deshonra a tu gloria. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hasta este momento hemos considerado que la oración debe comenzar adorando a Dios. Que se cumplan tus propósitos, tus planes en mi vida, en mi familia, en mis propósitos. Que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú. Hay un tiempo, en el núcleo de la oración hay un tiempo para pedir provisión por nuestras necesidades. Y Dios, Él responde de acuerdo a su propia voluntad perfecta para todos aquellos que están sufriendo, para todos aquellos que están enfermos, los que están afligidos. ¿Estamos de acuerdo? Creemos en un Dios que se acuerda de nosotros y que tiene misericordia de nosotros. Y por supuesto, Señor, ten misericordia. Ayuda a mandar siempre por caminos de verdad que te agraden a ti. Y en San Mateo también, versículo 6, capítulo 6, versículo 13, San Mateo 6, versículo 13, la oración concluye de esta manera. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Es decir, la oración concluye como comenzó, adorando a Dios, exaltando el nombre de nuestro Dios. Amén. Comenzamos adorando a Dios y terminamos adorando a Dios con acciones de gracia. Es decir, aún en medio de nuestro sufrimiento, cualquier necesidad por la que estamos pasando, decimos gracias Dios. Yo te agradezco por esto. Yo te agradezco. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Debemos ser agradecidos y dar gracias en todo tiempo. ¿Está usted de acuerdo? Qué privilegio para nosotros que hoy tenemos la posibilidad y nuestro Señor Jesucristo nos dejó este modelo de la oración. Nos conviene orar. Nos conviene orar. ¿Sabe por qué? El tiempo está más cerca que nunca. Todos aquellos que desde que tenemos uso de razón estamos escuchando que Cristo viene, que Cristo va a arrebatar a su iglesia, creemos. Pero ¿sabe? La verdadera iglesia está velando y orando en todo tiempo. Este es el tiempo, este es el momento de orar. En medio de tanta confusión y todo lo que se está viendo alrededor del mundo, este es el momento de orar, de estar en comunión con Dios, de decirle, Señor, quiero estar preparado. Ya sea que tú me llames a tu presencia o me toque presenciar el arrebatamiento de la iglesia. El mejor tiempo es estar orando siempre a nuestro Dios. ¿Estamos de acuerdo? Muchas cosas por decir respecto a la oración. Pero quiero concluir con esto. La oración es apreciable y debe ser admirada por su sencillez, por esa sencillez, por esa brevedad. ¿Estamos de acuerdo? Si somos débiles en la oración, seremos débiles en todo. Oremos. Dios y Padre, te adoramos. Tú eres santo, santo, santo. Reconocemos tu poder y te damos la gloria, la honra y todo el honor, porque eres el único Dios verdadero. Llegamos a ti en el nombre de Jesús, a quien también adoramos, porque es nuestro Señor y único y suficiente Salvador. Nos humillamos ante ti, rogando que se haga tu voluntad y no la nuestra.
que tus propósitos soberanos se cumplan en nuestras vidas y en nuestras familias, para que tu nombre sea siempre glorificado. Te pedimos por nuestras necesidades, primero y siempre por la salvación de aquellos que están perdidos sin Cristo. Sálvalos si está en tus propósitos hacerlo. Fortalécenos y responde según tu perfecta voluntad si estamos enfermos o sufriendo. Suple nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria, porque creemos por la fe en tu promesa que no veremos justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Perdona nuestras ofensas y ayúdanos en tu amor para perdonar a los que nos ofenden. Limpia nuestros pensamientos de toda deshonra y que nuestra mirada esté puesta siempre en las cosas celestiales. Oramos con fe en ti, Señor Jesucristo, creyendo que nuestro galardón está en los cielos, porque tú fuiste a preparar lugar para nosotros. Ya sea que vivamos o que muramos, somos tuyos, Señor Jesús. Te adoramos, Dios y Padre. Te adoramos, Señor Jesucristo, porque tu sangre nos ha limpiado de todo pecado. Te agradecemos, Espíritu Santo, por el convencimiento de pecado y el consuelo que recibimos en tu presencia. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Visite nuestro sitio oficial www.vidahoy.com.mx.